Ya. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para usted que nos está viendo desde su casa, desde su oficina, desde su teléfono, desde donde esté viéndonos. Mi nombre es Alejandro Rodríguez, soy su coordinador de asistencia técnica. Muchos me conocen por vía WhatsApp, vía teléfono, pero ahora voy a ser parte de ustedes en la clase de transgeneracional desde la biodescodificación. Entonces, me les presento, Alejandro Rodríguez, para servirles. Siempre estoy al tanto de ustedes por vía teléfono, vía WhatsApp. Y pues hoy vamos a estar hablando un poco, o mucho, de transgeneracional enfocado a la biodescodificación. Porque sucede que el transgeneracional muchas veces se ha enfocado desde otras ramas, epigenética conductual, desde otras ramas, y hoy vamos a centrarnos desde la mirada, desde la biodescodificación, cómo en transgeneracional le va a ayudar a usted a mejorar su vida, le va a ayudar a usted a reconocer los conflictos de su paciente, de su consultante, de su familiar, de su vida misma. A partir de hoy, usted va a comprender muchos de los conflictos del ser y va a entender a identificarlos. ¿Ok? Jodorowsky, tener un árbol genealógico y no estudiarlos es como tener un mapa del tesoro y no ir por él. Ya se les mandó el árbol genealógico. Hoy vamos a ver algunas nomenclaturas, a lo último. Vamos a ver un ejemplo de árbol y lo vamos a explicar luego de ver toda la clase. Y vamos a reconocer ciertos conflictos que se pueden ver y reconocer en el árbol transgeneracional desde la mirada de la clase de hoy. Jodorowsky también dice: todo el mundo debería conocer su árbol genealógico. La familia es nuestro cofre del tesoro o nuestra trampa mortal. Usted a partir de hoy debe comenzar a hacer muchos árboles genealógicos. Yo a los estudiantes, a partir de esta clase, los insto y animo a que comiencen a hacer muchos árboles y a ver las coincidencias de los conflictos y problemas de esas personas que usted conoce, su compañero de trabajo, su amigo, su amiga, vecino, vecina, su familiar cercano, alguien que usted conoce y que puede identificar sus conflictos desde el árbol. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Primero vamos a reconocer los dobles en el árbol. Aprender a leer y reconocer los conflictos principales en el árbol, por supuesto. Por ejemplo, ¿qué pasa si repito o reparo? ¿Qué sucede? Parejas en línea maestra. La psicología de los nombres. Mi nombre oficial, por la cédula, a nivel legal, y muchas personas muy antiguas me conocen por Winston José, pero he cambiado mi nombre a Alejandro, a tal estilo de que voy al banco y voy a firmar un cheque y lo firmo como Alejandro Rodríguez. He adaptado este nombre a mi ser y vamos a ver por qué lo hice. Vamos a ver por qué para usted debería cambiarse el nombre si es una dificultad, un conflicto en su ser, o a un paciente. Vamos a encontrar pacientes que su nombre es muy tóxico, tienen un nombre muy tóxico con un gran significado que le dan rumbo a sus vidas tal vez muy negativa. Llevar, por ejemplo, el nombre de un muerto
te hace el muerto. Y vamos a ver los tipos de nombres y las consecuencias que estos traen. Profesiones que reparan. ¿Tiene usted la profesión que debería tener? ¿Escogió usted esa profesión? ¿O fue el clan? ¿O fue el inconsciente? La necesidad del clan de sanar, porque hay muchos enfermos y usted es médico. O hay muchos conflictos a nivel legal y usted es abogado. O en el clan hay mucha delincuencia y usted es abogado, penalista, es policía. Vamos a ver qué nos trae esto a nuestras vidas. Incesto. A nivel del inconsciente, ¿qué es el incesto? ¿Qué consecuencias trae? Edipo o Electra. Si estoy enamorado de mi padre o de mi madre, ¿cómo lo reconozco en el árbol? En las actitudes del ser. Claro, esto es desde la mirada de la biodescodificación, porque acá hay un significado desde Carl Jung, desde Freud, a nivel de psicoanálisis, de la psicología, pero desde la biodescodificación le damos otro significado, o mejor dicho, otra manera de interpretarlo. Vamos a ver un poco de lo que es el síndrome del aniversario. ¿Qué me está pasando? Se me daña todo. Me enfermo en diciembre, porque en diciembre me va mal en el trabajo, me va mal económicamente, y podemos ver que es una época del año que está marcada y que todos los años se repite desde un evento. Vamos a ubicar los principales conflictos que genera un programa especial con sentido biológico, un SBS. Vamos a reconocer el inconsciente funcional cerebral. Si usted es inconsciente masculino o es inconsciente femenino. Y al igual poder leer un árbol a su paciente y decirle, es que su conflicto es que usted, mujer, por ser la mayor, piensa como hombre, y eso le trae dificultades como miomas, dismenorrea, amenorrea, menorragia, conflicto con la menstruación, mucho dolor en la menstruación, solamente porque usted es inconsciente masculino, siendo usted mujer, casada y con hijos. O usted, hombre, paciente, que tiene dificultades en su vida, obesidad, solamente porque usted es inconsciente femenino. Eso y mucho más. Tiene conflictos en su matrimonio, hombre, porque usted es inconsciente femenino y su mujer, su esposa, su acompañante es inconsciente masculino, y se invierten los valores y eso crea muchas dificultades. Vamos a ver cómo identificar el inconsciente funcional cerebral, ya que tiende a ser un poco confuso, pero espero que el día de hoy quede muy claro, que usted pueda entenderlo y más que todo ponerlo en práctica. Yo insto a mis estudiantes a que vayan a las calles, practiquen, verifiquen la información, no se queden con lo nuestro, hagan sus propias investigaciones. Oye, si es verdad que esto es así y allá, y es así como me dijeron, porque lo puedo ver en mis pacientes. Ok, seguimos. Recuerde que el pilar básico del transgeneracional
es el estudio del árbol genealógico y el entendimiento del mismo. ¿Qué es transgeneracional? Desde la palabra trans es ir por encima, ir más allá, a través, ir más allá. Y generacional, pues, es familia, es genética, es la historia que está involucrada en nuestra vida. Entonces, vamos más allá de esta historia para poder descodificarla y cambiar esta información para desprogramar, reprogramar y mejorar nuestras vidas. El transgeneracional también es conocido como psicogenealogía, que es sencillamente cómo se exploran y se recodifican los programas y vivencias presentes en el árbol genealógico. Psicogenealogía, también conocido, el transgeneracional. Sencillamente, el transgeneracional es el estudio de la vida de nuestros antepasados, sus enfados, sus tristezas, sus miedos, sus valores, creencias, prejuicios, deseos inconclusos. Cómo usted, lo que usted hace, lo que usted vive, es sencillamente un deseo inconcluso de un antepasado. Traumas, esperanzas, todo esto a menudo se manifiesta en nuestra vida, siendo inconsciente. Todo lo hablamos de manera inconsciente, para hacer awareness, conciencia, tomar conciencia y volver a lo inconsciente, consciente y asimismo sanar. Ahora, ¿qué es lo que se hereda? Sufrimiento de cualquier situación que haya sido dolorosa y se va a venir repitiendo. Violaciones, nacido de violaciones, como una mujer es violada por 3, 4, 5 hombres y queda embarazada y no sabe de quién está embarazada. Y sencillamente viene esa desprotección y falta de identidad que usted tiene y no lo sabe. Los síntomas. Cuando hablamos de síntomas, no es la enfermedad, sino que heredamos el resentir, el conflicto. Como mi bisabuelo era un hombre muy rico, muy poderoso, pero su familia, al morir, la familia quedó en bancarrota, quedó sin nada. Y de allá para acá viene mucha pobreza. Y yo soy pobre, y no pobre económicamente, pobre mentalmente, con mucha escasez. Mi vida vive mucha escasez, porque sencillamente tengo la orden de que el dinero es cochino, es malo, porque mi familia allá arriba quedó pobre por dinero. Y eso me puede generar conflictos en los riñones, hígado, problemas en los túbulos renales, cálculos del riñón, arenilla. Todo esto heredamos. Habilidades y recursos, sean positivos o negativos. Heredamos todas las habilidades de nuestros antepasados, que puede ser positivo o negativo. ¿Cómo se manifiesta el transgeneracional? La clase de hoy es mucho de contenido. Entonces yo les insto a tomar nota, lo que más les impacta, les impresiona, ver las concepciones, para ir viendo poco a poco lo que les impacta. Todas las diapositivas, todas se las voy a enviar. Todas, no se preocupen.
Las diapositivas en PDF se los envío. Como siempre, le enviamos la clase, la pongo en la web, en la página, y para que usted la tenga allí. ¿Cómo se manifiesta? Situaciones disparatadas. Me roban, me vuelven a robar, me vuelven a robar y me vuelven a robar. Choco el carro, me chocan el carro, mi hijo choca el carro, compro un carro y lo choca. ¿Cómo se detiene esto? ¿Cuándo se detiene? Situaciones, me enfermo, vivo una vida, ¡wow! Si usted, amiga, o su paciente vive esto, bueno, un conflicto del transgeneracional. Síntomas que persisten. Mi papá es diabético, mi abuelo es diabético, mi bisabuelo es diabético, mi mamá es diabética, mi abuela por parte materna es diabético, y yo soy diabético. La sensación de que este problema no es mío. Estoy seguro que muchos han estado aquí. ¿Por qué yo debo ser el deudor de mi familia? Pensar eso. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? E incluso, ¿por qué a mí Dios? Este problema no es mío. Un problema que se repite de generación a generación. Mujeres maltratadas, hijos abandonados. La manera de hablar. Cuando hablo de la manera de hablar, es de lo que siempre se habla en las familias. Es que esto es así, siempre fue así y siempre va a ser así. Conductas y hábitos que yo hereo de mi familia. Que debo transformarlos. Tomar lo bueno y sacar lo malo. Emociones endógenas. Cuando hablamos de emociones endógenas, son muy básicas, muy primarias. Y son aquellas personas que usted lo ve que son como idos, tristes, melancólicos, son flemáticos, son melancólicos, flemáticos, ya lo vieron ya en la clase 2. Y podemos ver que los yacentes, vamos a ver lo que es un yacente, están aquí, emociones endógenas. Son personas que siempre están idas en el limbo. Miedos exagerados, pensamientos recurrentes, por lo general negativos, problemas de pareja, problemas en el trabajo y por supuesto enfermedades. Van a ver futuramente la clase de hipnosis, van a aprender a hacer hipnosis. Es muy necesario para que usted pueda ser un buen terapeuta desde las vías de codificación, porque van a ver cómo una enfermedad es programada en la estructura del alma, en el transgeneracional. Recuerden, para el inconsciente el otro no existe. Él es solamente él. ¿Ok? No hay dualidad. El otro no existe, soy yo. Lo que veo del otro lo van a ver en la próxima clase, la clase de sombra y proyección. Van a ver cómo la proyección, la sombra, lo oscuro que está, que puedo ver allá, lo tengo yo, es mío. Lo que me da rabia del otro, eso es mío. Lo van a ver. Y van a entender un poco más de esto. La ilusión no existe, lo irreal, lo metafórico, lo simbólico, la palabra que estoy buscando, no existe. Para el inconsciente es lo mismo un hijo que se murió que un perrito que se murió, porque el inconsciente lo ve como un hijo. Es atemporal el inconsciente, no es lo mismo hace 20 años que hoy. Conscientemente no es lo mismo, pero para el inconsciente es igual. Lo que viviste hace 20 años se parece a lo que viviste hoy y se detona una enfermedad. Y el inconsciente es inocente, él es un niño.
Van a ver futuramente la clase de psicomagia y cómo para el inconsciente un juego, un acto psicomágico lo puede ayudar a sanar. ¿Qué sostiene la biodescodificación? Que la parte contiene la información del todo. Nosotros formamos la parte de un clan, formamos parte de un clan. La información que tenemos contiene la información de todo nuestro clan. Esto se demuestra a través de la epigenética conductual, que lo que ha sucedido en mis generaciones me afecta ahora. Por lo tanto, debe entender que usted y yo no estamos solos. Usted no es usted. Debe entenderlo. Usted es usted, su mamá, su papá, sus tíos, sus 4 abuelos, sus tíos abuelos, sus 8 bisabuelos, tíos bisabuelos, sus 16 tatarabuelos y sus tíos tatarabuelos. Esos es usted. Y viene a reparar o a repetir la vida de muchos de ellos. Debe entenderlo. Recuerde que para ser concebidos, mi padre, mi espermatozoide, y la historia de mi madre, un óvulo. Son 2. Usted es un 100% de información. Él es un 100% de información y su madre es un 100% de información. Y ellos hacen un 100% que es usted. Es decir, usted es el 100 del 100 del 100. Y a su vez ellos son el 100 del 100 del 100. Debe comprender que usted es ellos. Vieron la clase de emociones, el video de el hecho del yo y el super yo, y cómo ellos me dominan. La creencia de ellos, el pensamiento de ellos, los conflictos de ellos, las enfermedades de ellos. Veamos una de las bases de la epigenética. Este es usted, mujer o paciente, la paciente suya, el paciente es usted, ahí está. Y cuando usted estaba en el vientre de su madre, usted era un óvulo, aquí un ovulito, fecundado allí, pequeñito. Y a su vez, usted estaba en el vientre de su madre, pero a su vez su madre estaba en el vientre de su abuela, que es la madre de ella, en un óvulo fecundado. Y así de generación a generación. Ahora, vemos bisabuela, abuela, madre e hija. Mi bisabuela vivió un impacto y ella deja marcado los óvulos de ella. Estos son los óvulos de mi bisabuela, que viene a ser mi abuela. Ella deja marcados esos óvulos. ¿Con qué los marca? Claro, este óvulo pasa de generación a generación. Y los marca con la información del impacto, que de generación a generación obliga a repetir o a reparar a la siguiente generación. Esto es detonado por los dobles emocionales, similitudes en fechas, en nombres y en parecido físico. Ya lo vamos a ver, tranquilo, tranquilo. Este impacto queda grabado en el ADN, en el proceso de melanización. ¿Ok? Está mal esa palabra aquí.
este gen impactado en la citosina del ácido desoxirribonucleico, ¿ok? Se impacta allí, se guarda el impacto en el gen del óvulo, de acá sería, y mi abuela hereda el impacto. Veamos un ejemplo, ¿ok? Tenemos a María Beatriz, 25-5. Vean la fecha de nacimiento de ella, ¿no? Si mi bisabuela vivía en guerra con su marido, pongamos un ejemplo en vida, que se ve mucho. Ella fue violada por mi bisabuelo y como quedó embarazada, debía casarse. Los tabús, la creencia de ese entonces, tenían que casarse con el Señor. Ella tenía 15 años y él tenía 50. Imaginen la vida de esta muchacha. ¡Wow! Y tuvo 7 hijos con él después de él. Ah, pero la primera hija es esta señora de aquí, que es mi abuela. Ella engendra, tiene una hija que viene formado este óvulo con una química de estrés, de abuso, de violación, de un pasado muy fuerte. Y le va a decir a la siguiente generación que viva en guerra, en estrés continuo. Es decir, repetir. Ya vamos a ver qué es repetir. Ahora, tenemos a María Beatriz. Miren el nombre de ella, ¿no? María Beatriz es mi paciente. Viene a ser la bisnieta. Se llama igual. Y nace casi igual. Casi la misma fecha. 28, 25. Ella lleva el mismo nombre, la misma fecha de nacimiento. Puede ser que en la sociedad viva una vida tranquila. Tiene su marido, pero tiene un miedo interno de algo malo que pueda ocurrir. Ella siente mucho peligro. Tiene mucho conflicto a nivel sexual con su esposo, no se deja tocar mucho, no se deja agarrar mucho, ¿no? Espérate aquí, tápame allá. Y vive desde el estrés, desde este peligro, desde este miedo, desde el inconsciente. ¡Wow! Tiene mucho conflicto de cistitis. Ah, porque de paso la bebé llega, porque lo hemos visto, y se casa. Vamos a suponer que el señor, aquí mi bisabuelo, se llama Juan, y ella se casa con un Juan. Quiere decir que María Beatriz vive con Juan. El inconsciente, como es atemporal, lo vive igual, y es como si ella viviera con el primer violador. Disculpe. ¡Wow! Y entonces, ¿qué hace esta paciente? ¿Qué hacemos con ella? Ah, ok. Recuerden que la epigenética descubre que el gen se activa o se desactiva dependiendo del medio ambiente, lo que esa persona vive, con quién vive. Allí tiene que ver mucho este proceso de metilación, ciertas circunstancias que pueden o no ser iguales van a activar este gen y esta información a través de ese programa configuración de la epigenética. Entonces, si tenemos el programa, ¿qué hacemos? Desprogramamos y reprogramamos. Le decimos a esta señora, mire señora, descubrimos, por supuesto en hipnosis, que usted no lo sabía, nadie lo sabía, porque así funciona. No, siempre, no vale. Por supuesto que no, mi bisabuela era una mujer muy feliz. Mi bisabuela fue una mujer
vivió en alta alcurnia y era una mujer muy tranquila, muy feliz, ¿no? Mi bisabuelo la vivió hasta que mi bisabuelo se murió y la dejó viuda, con 7 hijos. Pero el trasfondo de la historia es otro. Y descubrimos en hipnosis que ese señor la violó a ella. Le decimos eso. Ella se toma conciencia, que entienda que se casó con el violador y su vida va a mejorar, a brillar a partir de allí, que integre el hecho de lo que le sucedió a su bisabuela. En biodecodificación lo que hacemos es desbloquear esa neurona de neuropéptido que quedó grabada en la bisabuela del ADN de ella, y así liberamos tanto ella como las siguientes generaciones. Usted que me escucha, si tiene hijos pequeños, si su familia es pequeña todavía, tiene una gran bendición, porque puede ayudar a su familia, a sus hijos. Porque ellos, al usted bloquearse, ya vimos la clase de proyecto sentido, cómo la madre y el niño son una réplica, y la información del niño lo vive tal cual como la madre, y si se libera la madre, libera al niño. Pero si usted es una señora o un señor que ya sus hijos están grandes y tal vez es abuelo o abuela, o sus hijos ya están casados, muy grandes, ellos ya llevan estos genes grabados. Sí, yo sé que usted se pregunta, ¿y yo los puedo ayudar? Si yo mejoro y desprogramo, ¿ellos mejoran? Sí mejoran, porque hay un campo mórfico, energético, que se mueve y se proyecta la mejoría. Pero para un 100% de mejoría, y para que esto no se herede, es necesario que ya ellos que son mayores trabajen. Ahora, usted va a hacer el trabajo más engorroso, por ejemplo, la hipnosis, descubrir esta información, y al revelarse la información, echar el cuento, el chisme. Mira, hijo, tú no sabías que tu tatarabuela resulta ser que este señor Juan, que es tu tatarabuelo, pues no la violó. Lo descubrimos ya. Y entonces yo llego y me caso con un Juan igual. Y entonces tenía estos conflictos. Hijo, tienes que tener cuidado. Toma conciencia. Vamos a hacer una carta. Ven aquí, mira. Van a ver el poder de las cartas, que en la clase pasada, la clase de la vida que quiero, y ellos hacen las cartas y se liberan. Entonces usted los puede ayudar, pero siempre hay que trabajar. Siempre hay que trabajar. Okay. ¿Qué vamos a buscar en el árbol? Ya vimos la base de epigenética y este ejemplo, muy válido, muy importante, el cual pueden aplicarlo con cualquier conflicto. Y en el árbol lo que buscamos son los dobles. Ya vamos a ver lo que es un doble, los tipos de doble. Buscamos enfermedades, historias parecidas, abortos, fechas de muerte, día, mes de nacimiento y año. Sé que quizás en videos les dirán que el año no importa. No, el año no importa. Pero como terapeuta les aconsejo que utilicen el año, pregunten el año. ¿Por qué? Porque el año me va a dar una información. Si por ejemplo mi paciente llega a mí con hipertensión, tengo hipertensión, y entonces yo le pregunto, la pregunta es ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo tiene usted hipertensión? Esa pregunta es clave, siempre. Ubicar el momento desde que tenía hipertensión, pero no desde el diagnóstico. Ojo, escuchen, no desde el diagnóstico, porque resulta ser que esta persona tenía 2 años con esos fríos,
y esos dolores, y eso, 2 años. Pero 2 años después, el médico le dijo, mire, usted es hipertensa. Tome esta pastilla, captopril, se la pone aquí debajo de la lengua, para que mantenga la hipertensión en raya. No se altere, no agarre rabia, ya. Pero ella venía 2 años sufriendo, porque así lo dicen las personas, sufriendo, ¿no?, de este síntoma. Entonces, es desde cuándo tiene los síntomas de la hipertensión. Vamos a buscar con eso. Porque va a traer el papelito que diga, mira, el cardiólogo me dijo, soy hipertensa. Pero los síntomas venían de antes. La enfermedad ya estaba. Y descubrimos que 6 meses antes de la hipertensión, uno viendo 2 años, la madre se muere. La madre de esa señora se muere. Y ya sabemos ya que la madre, en un gran por ciento de posibilidad, tiene que ver algo con la hipertensión. Entonces, los años me dan cierta información. Primero y segundo nombre. Es muy importante que usted pregunte el primer y segundo nombre. El inconsciente no reconoce apellido. Porque o si no, mires, no paramos aquí. ¿Cuántos Rodríguez? Yo soy Rodríguez. ¿Cuántos Rodríguez hay en el mundo? Muchos. Pero Winston, José, que es mi nombre, hay poquito, en mi familia. Entonces, los nombres, primero y segundo, tienen una información. Ahora, yo siempre pregunto el apellido. ¿Por qué el apellido? Porque si encontramos en el árbol, yo tengo un paciente, por ejemplo, que ella es Pérez, la mamá es Pérez, la abuela es Pérez y la bisabuela es Pérez. Todas son Pérez. Y uno automáticamente dice, y ninguna de ustedes fue reconocida por el padre. Ninguna fue reconocida, porque si la primera de arribita es Pérez, quiere decir que cuando ella tuvo a su hija, el hombre no se hizo cargo, y entonces le pone el apellido Pérez, 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 Pérez. ¡Wow! Esa persona debe tener conflicto de identidad. No sabe de dónde vengo. No sé de dónde vengo, no conozco a mi padre. Y no solamente padre, mi padre. El padre, el de arriba. Todos son padres. Se vive lo mismo. Eso trae mucha alopecia, muchos conflictos de piel. Y muchas otras enfermedades. Entonces, yo les insto a que pregunten el apellido. El apellido, si no lo tienen, no importa. Lo que sí es relevante es primero y segundo nombre, día y mes de nacimiento. Eso es muy importante. Esto me da una información a mí como terapeuta. Pero para el inconsciente, esto no tiene nada que ver. Fechas de matrimonios y divorcios. Vamos a buscar Edipo y Electra. Incestos reales o simbólicos. Ya vamos a ver qué es eso. Niños recién nacidos, muertos. Esto trae muchos conflictos en el útero, cáncer de útero, cáncer de ovario, mucho. Y causa de muerte, cómo esa persona murió, de qué vivió, de qué murió, qué le pasó. Esto es lo que, en general, usted va a buscar en su paciente al momento de la consulta, para hacer el árbol. Vamos a adentrarnos ahora a lo que es reparar y repetir en cuanto a los dobles. Y cómo es cuando reparo o repito un conflicto o un SBS. Vamos a ver unas técnicas para descubrir los dobles en el árbol y toda aquella afinidad que detona un programa. ¿Qué son los dobles en el árbol? Es aquella persona con la que tenemos afinidad. Por supuesto que la afinidad es inconsciente. Ay, pero yo no conozco a ese señor, ese es un tío mío, pero
no lo conozco, así. No, vale, sí, carajo. Así le responden usted en terapia. Pero es que mi abuela, yo con ella no viví nada. Nosotros nos fuimos del país y más nunca supe de ella. Ah, sí responden allí, pero como es el inconsciente, estás embromado. Y esta afinidad puede ser buena o puede ser mala. Yo puedo ser rico, muy multimillonario, con mucho dinero, porque mi abuelo fue muy pobre y hay mucha pobreza. Mi abuelo, mi abuela, mi otro árbol es muy pobre y yo soy muy rico. Entonces, qué chévere, ¿no? Soy rico. Ah, pero voy a tener muchos problemas en cuanto a lo económico, porque quiero satisfacer la hambruna de mi familia. Y el inconsciente todo el tiempo vive esa necesidad de satisfacer el hambre y la pobreza. Entonces hay algo bueno y hay algo malo también. Chico, déjame lo bueno, déjame rico, pero quítame lo malo. Eso es un ejemplo nada más. Así funciona con muchos conflictos y enfermedades. Ahora, ¿qué es lo importante? Que esta afinidad, de lo cual somos doble, sencillamente heredamos programas, que son vivencias, conflictos, enfermedades o el impacto que genera la enfermedad. Mi familia, mi abuela, o mi abuela, sí, mi abuela, tiene hijos con mi abuelo, pero resulta ser que mi mamá es hija del vecino, no de mi abuelo, y ella nunca no dijo nada, le montó los cachos, como decimos aquí en Venezuela, y salió embarazada, le metió el muchachito o la niña, que es mi madre, a este señor. Ah, resulta ser que mi madre vive lo mismo en otro ámbito. Mi padre nos abandona. Si es mi padre real, pero igual no está mi padre. Vive lo mismo que ella. Y yo tengo diabetes, porque eso es diabetes. Porque el padre, ok, primero yo abandono aquí arriba con mi abuela, mi madre, mi padre la abandona, y cuando mi padre la abandona, mi madre tiene que volverse hombre. Aquí en Venezuela las mujeres dicen: me pongo el pantalón, voy a trabajar, me pongo los pantalones, dicen aquí en Venezuela. Y las mujeres aquí son bravas. Yo te crié con el sudor de mi frente, le dice. Se ha visto mucho, ¿no? Yo fui madre y padre. Eso es mentira. Entonces, cuando mi madre se convierte en padre, yo pierdo a mi madre. Y ciertos impactos generados me hacen tener diabetes. Yo como mujer o como hombre me caso con una señora que es doble de mi mamá y de mi abuela, y esta señora me abandona o la relación se fluctúa, se termina, me da muy mala vida, una mujer muy celosa, problemática, neurótica, por todo pelea. Si buscan en el diccionario, diabetes tipo 2 es: quiero dulzura de mi madre, que no la tengo porque la perdí en el inconsciente, pero recibo tortura. Y se detona a los 6 meses de la ruptura, a mis 45 años, una diabetes. Heredo el impacto y se programa la enfermedad. Conductas y formas de comportamiento. Sí, estoy seguro que muchos de allá están pensando: oye, pero se parece mucho a los papás, porque como lo saben, el doctor Winston Rodríguez, que es Arturo, es mi padre. Y pues, tal vez nos parecemos un poco, ¿no? Poquito.
nos parecemos un poquito nada más. Actitudes, gestos, expresiones, movimientos, cosas positivas. Yo he aprendido de mi padre, le agradezco mucho, y he aprendido a lo positivo lo dejo para mí. Y lo negativo, sencillamente se deja a un lado y forjo mi propio yo. Yo soy yo, él es él, y las cosas son como son. Aprendas esto. Yo soy yo, tú eres tú, y las cosas son como son. Y esto nos sirve para las experiencias de la vida. Todo esto, y a veces hasta más, y más, podemos heredar del transgeneracional, de estos dobles, de esta afinidad. ¿Ok? Ya les he dicho que se repite o se repara. Los que repiten el programa y los que reparan el programa. Bueno, repetir, la palabra es muy clara y sencillamente vivir lo mismo. Solo queda salvo el contexto histórico, la costumbre, la vestimenta, pero la vivencia es la misma. Se repite prácticamente igual. Reparar es todo lo contrario. Es vivir todo lo contrario, de la manera contraria. Si él es alcohólico, mi abuelo fue muy alcohólico, pues yo soy cura, soy un pastor de la iglesia. Ni eso es escogido por usted. Eso es escogido para reparar. Ejemplo, si soy doble de mi abuela, que en la vida pidió mucha sumisión, yo puedo ser sumiso a mi jefe, soy igual, repito, a mi jefe, a mi esposo, a mi vida. Se vive mucho maltrato. Y son esas mujeres tal vez maltratadas que lo que provoca es darle un trancazo para que despierte, para que vean su vida, pero no, por el trancazo no van a entender hasta que descubran que es doble de su abuela. Y si estoy reparando, entonces soy un hombre o una mujer, wow, dominante. Aquí decimos en Venezuela, oye, manda más que un alternador. Oye, pues esta mujer manda más que un alternador de Toyota, chico. Así decimos aquí, ¿no? Porque son personas que, wow, eso parece un caballo. Eso no se detiene para nada. Tienen un carácter muy dominante. Y su vida entonces terminan solas, mujeres solas, sin marido, o el marido no está. Y es por esto. Ok, vamos a los tipos de doble. Aquí están, vamos a ver uno por uno ahorita. Lo pueden ver, esta diapositiva después. Vamos uno por uno. Doble por parecido físico y comportamiento. Mira la vida, ¿no? La abuela, la madre y la hija. ¿Ella qué va a hacer con la hija de ella? Aquí atrás. Y ella aquí atrás. Y aquí atrás. Es lo mismo. Doble por parecido físico puede ser el rostro, el caminar, la risa, el hablar, la pestaña, las manos. Yo, por ejemplo, mis pies son iguales que los de mi papá. Son idénticos los pies. Tengo los pies de mi padre. Entonces, ¿quién soy? Ah, mi padre. Me parezco a él. Y así puede ser mi padre, mi abuelo, un tío, o una tía que ni conozco. Entonces, cualquier doble que se parezca, sencillamente, pues, vendría a repetir o a reparar. Dobles por nombre. Me hace doble por nombre a un familiar si llevo un nombre parecido o el mismo nombre. Y hay que tener en cuenta algo que se llama resonido emocional. ¿Cómo suena? Por ejemplo, mi hija se llama Ruth.
Y vean que mi madre se llama Luz. Y cuando en la casa mi padre llama a mi madre y dice, Luz, 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 mi hija pequeña sale corriendo. Abuelo, dime, abuelo. Porque el nombre se escucha y suena parecido. Vemos Luis y Siu, que es al revés. Jesús, Susé, es lo mismo. Andreina o Andrea. Vean esto, María, Maribel y Mariela. Solamente 3 de las 5 letras. Mari, Andre, Andrés puede ser también, incluso de hombre a mujer, y es lo mismo. Entonces, al leer un árbol, usted dice, wow, pero es que tú eres doble de tu mamá. Y usted, mujer, es doble de su mamá, y usted no quiere tener la vida de su madre. Pero tiene la vida de su madre, lamentablemente. Y el paciente queda impactado. Sí, ¿verdad? ¿Cómo usted sabía eso? Yo siempre digo leer las cartas del tarot, pero desde la vida, ¿no? Leer la vida solamente con el árbol. Doble por fecha de nacimiento. Bueno, es cuando mi fecha de nacimiento coincide con el de otro familiar. A la fecha de nacimiento debemos agregar o quitar 10 días. Por ese rango, en ese rango, soy doble de esa persona, de esa familia mía. Por ejemplo, mire, un ejemplo, una fecha de nacimiento, es el de usted o el de su paciente. Está allí, 15 de febrero. Ok, si tomamos el ejemplo, el rango, esta regla del rango, y le quitamos 10 días, nos lleva a 5 de febrero. Y si le agregamos 25 de febrero, en todo este rango, es decir, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20, 25, así pues. Todos esos días, esos 20 días, yo debo tomar, y en semejanza con mis árboles, son mis nombres. Wow, dice usted, pero va a tocar echar números, ¿no? Tranquilo, se aprende con la práctica. Por eso les invito a hacer árboles y a leerlos, identificarlos. Se van con esto en el teléfono, ven. Vamos a tener varios ejemplos ahorita. Y van viendo. Ah, este doble porque es el 6 de febrero. Y él es del 15 de febrero. Ah, entonces son dobles. Ah, ok. Y entonces, ¿qué hacía él? Te pregunto de una vez, ¿qué pasó con la vida de su abuela? De su abuelo, ¿qué le sucedió? ¿De qué vivió? ¿Qué murió? Vamos a averiguar allí, porque esto le hace a usted, por ser doble, repetir o reparar. Vamos a ver por allí, dice usted automáticamente, como terapeuta. Doble por concepción, sencillamente, usted va a restar 9 meses a su fecha de nacimiento. No va a sumar, porque usted duró 9 meses en la barriga, por lo general. Alejandro, pero ¿y yo duré 8 meses? Ok, bueno, resta 8 meses. Así de sencillo. Pero por lo general, la gran cantidad de gente dura 9 meses. Con el rango de 10 días, porque usted no sabe qué día fue concebido. Muy poco se sabe cuando alguien es concebido, o tiene que ser muy específico. Pero toma el rango de 10 días de su fecha de nacimiento, adelante y atrás, sumando y restando, y le resta a ese 9 meses y le da la fecha que es el doble por concepción. Tranquilo, ya se viste de allá, wow, pero uy, es 12, tranquilo. Poco a poco usted va aprendiendo y agarrando el hilo.
dobles por orden de nacimiento o rango de hermandad. Van a ver, por ejemplo, que, mi papá siempre me dice: Alejandro, tú te pareces mucho a tu tío, que es hermano de él, ¿no? Y yo, wow, pero busco las similitudes, pero papá, yo le decía al principio, yo no conozco a ese señor, ¿por qué yo tengo que ser doble de él? Entonces, estudiando yo, encontré esto y dije, wow, yo soy el segundo hijo de mi papá. Mi hermano mayor, 5 o 4 años después, nazco yo y soy el segundo hijo, ¿no?, del clan, segundo hijo. Mi tío es el segundo hijo. Entonces, consiste en analizar el número que tengo en la familia y revisar qué miembro de mi familia comparte este orden conmigo. Es decir, que de mí, todos los segundos hijos de mi familia, abuelos, tíos, bisabuelos, mamá, papá, todos esos segundos hijos son mis dobles. Entonces no solamente echar números, es revisar el orden de los hijos. Doble por profesión u actividad. Bueno, consiste en llevar la misma profesión de un familiar. Y esto se convierte en un reto permanente por querer llevar la delantera. Bueno, tengo que ir más adelante, tengo que ser mejor. Esto. Oye, puede ser profesiones parecidas, ¿no? Yo soy enfermera, mi papá es médico. Yo soy policía y mi papá fue juez. O yo soy latonero y mi papá fue mecánico. Se mantiene la rama, ¿no? Y usted puede imaginarse otro ejemplo. Ahora, ¿qué sucede cuando mi marido, yo soy mujer, mi marido es latonero y mi papá es mecánico? Él es doble de quién? Mi esposo, mi marido es doble de mi papá, por profesión. ¿Y con quién me casé? Ah, con mi padre. Entonces, ¿qué hay que preguntar? Las profesiones también, ¿no? Las profesiones. ¿Y su esposo de qué trabaja? Ah, su esposo es profesor. Ah, ok. Oye, ¿y su papá, disculpe, trabajó, ¿no? ¿Qué hizo él? Ah, no, él fue profesor. Bueno, mi esposo es de biología, mi papá fue de literatura, pero resulta ser que ¿con quién me casé? Con mi padre. ¿Ven? Muy importante la profesión. Preguntarle, ¿no? Está pendiente. Usted como terapeuta, recuerde que había una diapositiva en la clase 2 que sale un detective con una lupa así, buscando la emoción, buscando. Usted es un buscador y va a buscar estos conflictos, los va a buscar y es preguntando, es indagando, es siendo perspicaz, intuitivo. Ok, me detengo aquí un ratito porque para estar pendiente de esto. El heredero universal y doble por fecha de defunción, que es lo mismo. ¿Con qué se come esto? Fíjese. Consiste en hacer la misma fecha en la que un familiar muere, pero en años posteriores. Ojo, cuidado. Yo sé que pasa por su cabeza, Alejandro. Y si mi papá, mi abuelo, o mi papá, un ejemplo, se muere en el mismo año en el que yo estoy cumpliendo años, o en el que mi hijo está cumpliendo años, tiene 2 años, y ese día a mi papá le da un infarto. ¿Tiene que ver con esto? No. No tiene que ver con eso. Sería un síndrome de aniversario, eso sí. Pero con esto no.
es por encima de mi niña. Un ejemplo. Mi papá se murió el 2 de marzo del año 99 y mi hijo nació el 2 de marzo del año 2010. Mi hijo nace y mi padre está muriendo, pero en otro año. Alejandro, ¿y qué rango de años esto se mantiene? No hay. Recuerde que el inconsciente es atemporal y él guarda la fecha. Él es una computadora, guarda la fecha. Ah, ok. Tácata. Entonces, cuando nace mi hijo, que es el nieto de él, la energía, el ser, este abuelo, lo que le pasó, lo que sucedió, hace así, ¡pam! Se inyecta en mi hijo, y entonces él viene a vivir lo mismo que mi padre. Igual. Vida, muerte incluso, ojo. Tenemos un estudiante acá y muchos ejemplos. Lo pongo a él como ejemplo. Él es heredero universal de un tío de él. Y aquí en Barquisimeto, en una curva donde él iba, el tío se murió. En años posteriores, él pasó por la curva y casi se mata por esa curva. Entonces, wow, ¿no? Vida, muerte, todo. Cabe destacar que aquí no existe el rango de 10 días, porque si no, wow, mucha gente. Es muy específico. Tal vez, un día más y un día menos. Allí, por los cambios de horario, todo esto, los cambios que han habido en el mundo, se mantiene un poco, pero el mismo día, allí. Entonces vemos que esto es un doble muy peligroso porque heredamos todo. Todo lo heredamos. Ok, doble maestro. Sus mensajes son una vida para nosotros y este doble viene a enseñarme con su historia. Consiste en restar a mi fecha de nacimiento 6 meses o sumar, es lo mismo. Si usted lo suma, son 6 meses y si lo resta, 6 meses. Sencillo. Y aquí no aplica el rango de 10 días, no lo aplica. Es solamente ese día nada más. Igual que el otro, día más y un día menos. Allí se mantiene. ¿Ok? Pero este es el doble maestro. Dobles hermanos gemelos consiste en tener una pareja nacida en el mismo mes, respetando el rango de 10 días. Entonces, nacida más o menos en el mismo mes, ¿ok? Respetando nacida en el mismo mes. Como el ejemplo este que puse, si mi esposo o mi esposa está en este rango, entonces la relación es como de... La relación, disculpe. La relación es como de hermanos. Usted puede ver que hay gente que parecen hermanos, no parecen esposo y esposa. Bueno, algo de esto está allí, o se parece en físico. Vamos aquí. Doble espejo. Bueno, consiste en revisar mi fecha de nacimiento con las coincidencias. Aquí en Venezuela muy poco usamos los números porque tendemos a utilizar los meses. Uno dice, ¿cuándo nació usted? Y usted dice, no, el 10 de octubre. ¿Ok? Usted dice la fecha con el mes, pero el nombre. Pero ¿qué pasa cuando lo hacemos en número? Hay culturas donde utilizan el número nada más, por ejemplo en México. Entonces, si la fecha de mi padre, fíjense la fecha de mi padre, 1 de septiembre, y la fecha de mi esposo es 9 de enero. ¿Qué pueden ver aquí? Que si le ponemos un espejo, da lo mismo.
Volteamos este para acá y este para acá y es lo mismo. Es decir, aquí no importa, aquí no hay rango, no aplica la numerología, no, es solamente ahí exacto. ¿Ok? Alejandro, ¿y si aquí es 15? No. 15 no, porque si no hay un mes 15. No hay un mes 15. Es solamente 12 y 12. Porque hay 12 de diciembre. Pero 12, 13 no hay un mes 13. Entonces, consiste en aplicar las coincidencias que tienen los números. Y esto puede hacer que yo me case con mi padre y tenga un incesto. Veamos otro ejemplo. Mi madre, por ejemplo, nace el 6 de abril. Y mi esposa nace el 6 de agosto. Bueno, si volteamos este 6 para acá y este 6 para acá, quedaría 4 de junio y 8 de junio. Quiere decir que es lo mismo, porque se mantiene el mes. Entonces, jugando con los días, también puedes descubrir un conflicto, reparación, repetición, incesto, Edipo o Electra en el árbol. En este caso, yo me estaría casando desde el inconsciente con mi madre y tendría un incesto. Debo entender que un doble espejo, oye, no lo soporto. ¿Por qué no lo soporto? Porque él me viene a reflejar todo lo malo de mí. Entonces, hay mucha confrontación. Si se vive en pareja, de esta manera, wow, es muy fuerte. Entonces, descubrir que mi esposo, mi esposa es un doble espejo conmigo, supóngase que este caso es suyo. Usted nace aquí, esta fecha, y su esposo nace esta fecha. Oye, son dobles espejos. ¡Wow! No lo soporto. Pero somos esposos. Y ahí vamos. Y descubrir solamente esto, y tomar conciencia, nos va a ayudar muchísimo, mucho nos va a ayudar como pareja. Entonces, ¿cómo sé de quién soy doble? Bueno, si mi nombre es igual al de un árbol, en el árbol, si tengo un parecido físico, si tengo el nombre igual, una profesión, por la fecha, el lugar de nacimiento en el clan. Ahora, vamos a ver algo que es el cuadro de la columna de afinidad. Y estoy seguro que de repente lo han leído, lo han visto, pero no vamos a detener a estudiarlo con ejemplo, comprenderlo bien, aclarando sus dudas. Yo sé lo que ustedes se preguntan, yo lo sé. ¿Y por qué lo sé? Porque yo he estado de aquel lado, como estudiante, como investigador, viviendo mi propia vida, viendo qué de esto hay en mí. Entonces puedo entender sus dudas.